Bien, buen día, ¿cómo están? Vamos a empezar con lo que es en este caso la primera unidad, una introducción a la administración de la producción y de operaciones. Bien, podríamos decir que en realidad en una empresa, la parte más importante, podríamos decir, sí, de cualquier empresa o organización es en realidad el departamento de producción. ¿Esto por qué razón? Porque si no existiera un producto o un servicio, básicamente no habría en este caso empresa, ¿no? Entonces no habría por qué, digamos, estudiar administración, producción, qué sé yo, ¿no? Entonces es puedo decir, el departamento, el lugar más importante, digamos, de la empresa. En base, digamos, al manejo, digamos, de esta empresa, básicamente ustedes lo que tendrían que hacer es tratar de optimizar esos recursos, ¿no? Que tiene, en este caso, la organización o la empresa. ¿Eso qué significa? La mayoría de las empresas tratan de maximizar sus beneficios y, en este caso, minimizar costos, ¿no? Entonces, pero acá, básicamente, lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, la calidad del producto, ¿no? O la calidad. Entonces, no por bajar costos, básicamente voy a dar un pésimo servicio o este caso voy a tener un producto de mala calidad. Entonces, por esa razón, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, esta materia que es este caso administración de producción. Como administrador, básicamente, las funciones del administrador de producción básicamente es la de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos. Entonces, se encarga de ese departamento, ¿no? De este caso, hacer una planificación, hecho la planificación, realiza la organización y luego el seguimiento y control ¿no? de la producción. ¿Cuáles serían en realidad los objetivos podemos decir, de lo que es, en este caso, esta asignatura? Que al terminar, por ejemplo, la materia o lo que es la asignatura, ustedes podrán describir las características de lo que es, en este caso, la administración de la producción durante su evolución que ha tenido, ¿no? Entonces, describe características, sí, entonces, de la administración de la producción durante su evolución. La administración de la producción en realidad ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, antes se llamaba planeamiento y control de la producción, que solamente se dedicaba, digamos, a realizar la producción de un bien y en este caso planificar para ese bien. No intervenían servicios, nada, ¿no? Entonces, hoy en día ya con lo que se denomina, por ejemplo, la planificación de la producción o de operaciones también le llaman, se ocupa, en este caso, de los servicios. Otro objetivo que se pretende cumplir, digamos, al término de la unidad o de la asignatura es definir la administración de la producción y sus sistemas de producción. Sí, existen varios sistemas de producción dentro de lo que es, en este caso, los sistemas productivos, ¿no? Entonces, ustedes al terminar acá van a, en este caso, definir. Otro objetivo que tendrían que cumplir acá sería, ¿no?, la determinación de los costos de producción en la empresa que produce bienes y servicios. Es importante en realidad saber cuánto me cuesta, digamos, producir un bien o un servicio, ¿no? Entonces, básicamente es importante porque en función, digamos, a la determinación del costo de producción, yo puedo, en este caso, hacer una estimación del precio, en este caso, del bien, ¿no?, o servicio, ¿no? Entonces, básicamente, cuánto me cuesta. El siguiente objetivo sería, en este caso, estimar la demanda de los productos y servicios que se tienen, ¿no?, para elaborar, digamos, un plan de producción. Entonces, para que yo pueda, en este caso, elaborar la planificación de la producción, en primera instancia yo debo, en este caso, eliminar, podríamos decir, la incertidumbre. Entonces, debo, en este caso, realizar un pronóstico de la demanda. Entonces, esa es la finalidad, reducir los niveles de incertidumbre. El siguiente objetivo tendría que ser, en este caso, bueno, acá vamos a ver herramientas, ¿no?, donde básicamente se utilizan para el pronóstico, ¿no? Hay dos tipos de pronósticos, serían los cualitativos y los cuantitativos. Nosotros nos vamos a basar básicamente en los de tipo cuantitativo, ¿no?, y no cualitativo. El siguiente objetivo sería acá prever, este caso, los materiales e insumos necesarios para la satisfacción de la producción, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, una vez que conozcan, por ejemplo, cuál es la demanda, ustedes van a poder determinar, por ejemplo, la cantidad de materias primas, sí, materiales e insumos que deben, en este caso, aprovisionarse y, en este caso, almacenar. Acá, por ejemplo, usted tiene que hacer determinar las cantidades económicas de pedido. Es aquella cantidad que yo debo pedir, por ejemplo, para que, en este caso, mi costo de, por ejemplo, de manejo de almacenes sea óptimo, mínimo. Entonces, en función a esto, si eso va en función, digamos, a la cantidad estimada de la demanda. El otro objetivo sería acá, por ejemplo, elaborar un plan
de producción y el control de la producción. Entonces, básicamente acá, una vez que ustedes conocen cuál es la demanda, cuál es la cantidad de materiales que existe en el mercado, ¿no? Y en este caso la capacidad de almacenamiento que tiene la empresa, ustedes pueden elaborar, por ejemplo, el plan de producción. El plan, en este caso de producción, acá vamos a ver, por ejemplo, algunas estrategias, ¿no? Entonces, que son en realidad 5 estrategias para elaborar. Y eso está en función, digamos, al costo, en este caso, del plan que tiene, ¿no? Entonces, ahí tenemos la estrategia de persecución, nivelación, horas extras, contratación y las mixtas que le llaman, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo, digamos, lo que es, en este caso, la planificación. Una vez que tengamos el plan, ¿sí? El siguiente paso es programar y controlar la producción de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, acá, básicamente, el objetivo es elaborar, este caso, o programar, organizar. Su objetivo acá es, por ejemplo, saber cuándo empiezo y cuándo termino. Y en este caso, hacer un seguimiento, digamos, a lo que uno ha planificado y uno ha programado. Entonces, básicamente, ahí ustedes, por ejemplo, al término de la asignatura, ustedes sabrán, por ejemplo, cómo se realiza un programa de producción y cómo se realiza un control de la producción de bienes y servicios. Entonces, esos serían, digamos, los objetivos de la, en este caso, asignatura. Ahora vamos a ver qué es en realidad la administración de la producción. La administración de la producción en realidad es el diseño, la operación y el mejoramiento de los sistemas de producción que crean los bienes y servicios, ¿no?, de la empresa. Básicamente acá, como dijimos, ¿no?, trata este caso de qué, de diseñar procesos productivos, mejorar esos procesos productivos de tal forma que en este caso se produzcan bienes y servicios y en este caso se pueda optimizar. Otra definición acá podemos decir acá, o este caso que es la administración de la producción, se puede definir, dice acá, como la administración de los recursos directos. ¿Cuáles son los recursos directos? Ahí, por ejemplo, ustedes han manejado en economía los factores de producción, ¿no? Entonces, estos recursos directos están en función, digamos, a los factores de producción que son tierra, trabajo y capital. Entonces, los recursos directos necesarios para producir los bienes y servicios que ofrece, digamos, una organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las personas, son en este caso la fuerza de trabajo directa e indirecta, ¿no? Entonces, que sería, digamos, los recursos humanos, ¿no? Tenemos después ahí, por ejemplo, las plantas, fábricas o ramas de servicio donde se realiza, en este caso, la producción o el servicio también puede. Después, otro recurso directo que se utiliza acá, por ejemplo, serían las partes, componentes de los materiales o, en el caso de servicio, los suministros que pasan, en este caso, a través de los sistemas, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos hemos mencionado que, por ejemplo, hay la administración de inventarios, ¿no? Entonces, donde básicamente ahí tenemos que determinar las cantidades que se requieren para, en este caso, elaborar un producto o un servicio. Los procesos son los pasos necesarios para lograr, digamos, la producción. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo se pueden diseñar procesos de producción para la elaboración, por ejemplo, de un producto o un servicio. Son herramientas que se utilizan para diseñar, ¿no? Entonces, los procesos de producción. Y en este caso, los sistemas de planificación y control son los procedimientos y la información que utiliza, digamos, la gerencia para manejar los sistemas de producción, ¿no? Entonces, acá hay, dijimos, varios sistemas de producción, ¿no? Entonces, que existen, digamos, y eso va a depender de las características, por ejemplo, de las empresas, qué tipo de producto producen o qué tipo de servicio presentan, ¿no? Entonces, o prestan, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿no? Bien, resumiendo, digamos, podríamos decir acá la definición de la administración de la producción a dos puntos de caso que son los siguientes. El término producción, ¿no? Entonces, el término producción incluye no solo, digamos, la actividad de manufactura propiamente dicha, sino también todas las fases de la que le preceden, desde este caso el pronóstico tecnológico, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es desde la materia prima, desde la demanda pronosticada hasta este caso obtener, digamos, un producto final. La administración no quiere decir, digamos, simplemente dice el control y ajuste, digamos, bajo un conjunto de condiciones dadas, sino que implica también la creación de nuevos sistemas de gestión capaces de responder, digamos, a circunstancias cambiantes y la selección del control adecuado para lograr, digamos, los objetivos de la empresa. Entonces, también, por ejemplo, acá, al hablar de la administración de la producción, dijimos, ¿no?, que el gerente de producción o el encargado de producción se encarga de qué, de ustedes quieren planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos, ¿no? Entonces, la finalidad en muchos de los casos es, por ejemplo, tratar de hacer una buena administración. Entonces, ¿esto qué significa? Dijimos, tratando de optimizar los recursos de la empresa, ¿no? Entonces, minimizando, en otras palabras, los costos de producción. Esa es la finalidad en realidad. Las funciones de la administración de operaciones, ¿no? Consiste, digamos, y ya en este caso, por ejemplo, serían las funciones del, podemos decir, del
encargado, el gerente de operaciones o administrador de producción. Que en realidad dijimos, ¿no? Que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias para proporcionar bienes o servicios, ¿no? En otras palabras, se encarga de qué? De planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos productivos dentro, digamos, el área de producción. Entonces, básicamente, esas serían, digamos, las funciones principales que tiene, digamos, el administrador de la producción. En cualquier actividad de producción, la primera preocupación, digamos, dice acá del gerente de producción, es la de proporcionar insumos, ¿no? Que son materias primas, maquinarias, suministros de operación y otros. Una vez que los insumos se han, en este caso, conjuntado, ocurre lo que es, en este caso, la transformación, ¿no? El proceso. En esta etapa, por ejemplo, el gerente de producción o el encargado de producción debe prestar mucha atención ¿a qué? A la programación cronológica de los trabajos en máquinas. ¿Eso qué significa? Vimos, ¿no? Que uno de los objetivos que se debe cumplir acá es la programación de la producción, cuyo objetivo es, por ejemplo, saber cuándo empezamos y cuándo terminamos. Ahí es donde, por ejemplo, vamos a hacer, digamos, un buen balance de línea, en la cual, por ejemplo, tendremos que ver la cantidad de operarios que tenemos, la cantidad de máquinas que tenemos, y en función a eso, por ejemplo, elaborar, digamos, un programa, en este caso, de producción. Asignación de personal para los distintos trabajos, ¿no? Entonces, esta con la otra, por ejemplo, básicamente tienen esa finalidad, dependiendo de la cantidad de máquinas que tenga, digamos, y el proceso productivo. Yo hago así, en este caso, la asignación de personal, realizando un buen balance de línea de producción. El control de calidad, ¿no? Entonces, les decía, no hace rato, de nada me sirve que yo, por ejemplo, optimice, yo haga la optimización, digamos, de los, en este caso, recursos de la empresa, si voy a descuidar, digamos, la calidad. De qué me va a servir bajar, digamos, el costo de producción del producto, ¿sí? El costo unitario, si mi producto va a ser de mala calidad. Por lo tanto, acá es importante, digamos, hacer un control de calidad. Que ustedes, por ejemplo, cuando vean la materia de producción 2, hay, en este caso, dos unidades que ustedes ven, lo que es, en este caso, el control de calidad y la calidad total. Entonces, por eso es importante, digamos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en realidad nosotros como administradores debemos, en este caso, optimizar esos recursos, ¿no? Entonces, para poder optimizar, lo que hay que hacer es, por ejemplo, tratar de, en este caso, producir la menor cantidad de, en este caso, desperdicios, ¿no? Y, en este caso, optimizar, digamos, esos recursos. Entonces, nosotros tendremos que, durante el diseño, digamos, del proceso de producción, ver en qué lugares, por ejemplo, nosotros podemos hacer controles de calidad de los procesos de producción. Otro sería acá, por ejemplo, la preocupación, digamos, del gerente, ¿sí? Es, digamos, el mejoramiento de los métodos, ¿sí? Para realizar el trabajo y el manejo, en este caso, de materiales, ¿no? Entonces, el administrador de producción, ¿sí? Debe estar constantemente supervisando, viendo de qué manera uno podría mejorar los procesos productivos. Al realizar las mejoras de los procesos productivos, por ejemplo, uno puede realizar, por ejemplo, puede disminuir, por ejemplo, los tiempos estándares de producción. Al disminuir los tiempos estándares de producción, lo que está haciendo en realidad es disminuir, en este caso, los costos de, este caso, producción. Y al disminuir los costos de producción, básicamente va a haber una mejor optimización de los recursos de la empresa. Pero tomando en cuenta, digamos, el punto 3, que sería la calidad del producto, ¿no? O servicio. Bien, ¿cuál sería en realidad el objetivo de la administración de la producción? El objetivo principal es producir un bien específico a tiempo y a un costo mínimo, ¿no? Entonces, ese es en realidad el objetivo de la administración de la producción. Se produce un bien o servicio a tiempo y, en este caso, a un costo mínimo, ¿no? Entonces, básicamente, el tiempo acá básicamente tiene que ver con lo que es la programación de la producción, ¿no? Cuándo empieza y cuándo termino, los balances de línea y, en este caso, lo que se refiere al costo mínimo básicamente sería, ¿no? El manejo de almacenes que me permite determinar las cantidades económicas de pedido, la planificación de la producción que me permite, en este caso, obtener, digamos, un plan, en este caso, de producción, en este caso, económico, ¿no? Entonces, seleccionar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? El trabajo del administrador de producción, dice acá, o de operaciones, es llevar a cabo una estrategia que incremente la productividad del sistema de transformación y proporcione una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, esa es la función, digamos, ¿no? Tratar de, en este caso, mejorar, ¿no? Tratar de optimizar. ¿Para qué? Para incrementar, en este caso, la productividad. Por ejemplo, si un producto se elabora, por ejemplo, en media hora y observo que, por ejemplo, un trabajador lo hizo en 25 minutos, ¿no? Y se tiene que producir 10.000, en este caso, productos. Entonces, por ejemplo, ahí yo como administrador de producción lo que tendría que hacer es
ver si en realidad se puede bajar de 30 minutos a 25 minutos el tiempo de este caso, elaboración del producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el estudio, defino el nuevo método, determino el tiempo estándar de producción y si se puede, por ejemplo, ahí estaríamos, en este caso, mejorando la productividad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ahora en vez de utilizar media hora, que son 30 minutos, voy a utilizar 25. ¿Y cuál sería el ahorro? Por ejemplo, el ahorro, por ejemplo, en tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos ahorrando, en este caso, optimizando, podemos decir ahí, 5 minutos. Esos 5 minutos, en este caso, multiplicado, por ejemplo, por 10.000 unidades, representaría, en este caso, 50.000, en este caso, minutos. Traducidos a horas, por ejemplo, eso aproximadamente llegaría a 833,33 horas. Entonces, si yo le pago $10 a este caso al operario como mano de obra, entonces básicamente ahí tendría un ahorro de $8.333, ¿no? Entonces fíjense cómo estoy aumentando la productividad y estoy en este caso reduciendo, por ejemplo, y optimizando, digamos, el costo de producción, ¿no? Entonces estoy reduciendo, por ejemplo, en $8.333, ¿no? Entonces esa es la función, por ejemplo, del administrador de producción. Por eso es que dentro de las funciones, por ejemplo, decimos, ¿no? Que es la de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de producción. Bien. Dentro de lo que es este caso la historia, ¿no? Este caso de la administración de la producción. Como les decía, la evolución que ha tenido, digamos, la administración de la producción ha sido la siguiente, ¿no? Entonces ha empezado con control de calidad en los productos. Eso, por ejemplo, podríamos decir antes de la Segunda Guerra Mundial, solamente se hacía un control de calidad de los productos. Y luego, por ejemplo, básicamente empezó con un control del trabajo. Ya no solamente se dedicaba, digamos, a hacer el control de calidad del producto, sino ha sido control de calidad del producto y también un control de trabajo, ¿no? Donde básicamente ahí ya aparece, por ejemplo, Taylor, Fayol y otros, donde básicamente tratan de, este caso, definir técnicas, sí, enfocadas, digamos, a la administración del trabajo que era, en este caso, la optimización de, este caso, los procesos de producción, ¿no? Entonces, seguidamente, básicamente, surge lo que es la programación, en este caso, de la producción, entonces, donde básicamente, y el control de inventario. Entonces, ahí ya se trata de optimizar, digamos, los recursos, ¿no? Que maneja, digamos, la empresa. Eso sucede en 1914, desarrollo, este caso, de los primeros modelos de optimización del tamaño del lote de producción o este caso de compra, ¿no? Que se llama la cantidad económica de pedido, que es el manejo de inventario. Entonces ya ahí empiezan a optimizar. Entonces, para no tener, digamos, materiales estocados o este caso de falta, ¿no? Entonces empiezan a, digamos, determinar qué cantidad se deberían pedir y cada qué tiempo para, este caso, no tener producto, digamos, estocado, digamos, en almacenes, ¿no? Después ya surge, digamos, podemos decir acá, el control de los costos, ¿no? Entonces, básicamente ahí se trata de, en este caso, manejar, ¿no? Entonces, en esa época, por ejemplo, en los años 20, había dos empresas, por ejemplo, que eran automovilísticas, que producían, en este caso, movilidad, ¿no? Por ejemplo, la Ford y la General Motors, ¿no? Que producían las GMC, que se denomina, ¿no? Entonces, ahí ya empieza, por ejemplo, para este caso, como estrategias, empiezan a tomar, digamos, el control de costos, ¿no? Entonces, porque antes, por ejemplo, la Ford lo que hacía era producir todos sus componentes, ¿no? Desde el chasis, los parabrisas, los vidrios, los stop, todo, cables, todo producía, digamos, la empresa. Mientras que la General Motors empieza con, este caso, solamente, por ejemplo, aquellos parabrisas, las gomas, qué sé yo, los compraba de terceras, en este caso, empresas, ¿no? Entonces, para, este caso, minimizar sus costos, ¿no? Entonces, básicamente, empieza ahí, digamos, la competencia, ¿no? Entre lo que vendría a ser la Ford y la General Motors en los años 20. Entonces, tratan de, en este caso, ver cómo reducir los costos de producción, en otras palabras. En la etapa, por ejemplo, de control de rentabilidad, ¿no? Entonces, la administración de la producción incluía consideraciones de margen. Entonces, como, en este caso, al hacer un control de los costos, por ejemplo, lo que van a hacer es bajar sus costos de producción y van a poder competir con las otras empresas, porque esa era la finalidad, ¿no? Entre lo que era General Motors y, en este caso, la Ford. Entonces, de tal forma que, por ejemplo, tengan una mejor rotación de sus productos o servicios, ¿no? En este caso, en el mercado. Después, ya básicamente ahí viene la planificación estratégica de la empresa, ¿no? Donde la administración de la producción cambia para tener, digamos, en cuenta las estrategias de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente ahí se va analizando, por ejemplo, habíamos hablado de las estrategias de plan de producción, ¿no? Plan agregado de producción, donde básicamente existe la estrategia de persecución, horas extras, nivelación y, en este caso, subcontratación y las mixtas, ¿no? Entonces, se trata de, este caso,
realizar una optimización de todo. Bien, y finalmente viene la gestión de cambios. Entonces, se incorpora, dice acá, continuamente varias ideas de la administración de la producción para incorporar la sistematización, computarización, automatización, respeto por, en este caso, la persona humana, control ecológico, seguridad, calidad y, en este caso, vida del trabajador, ¿no? Entonces, en la actualidad, básicamente, todos estos, por ejemplo, se han generado leyes, decretos, ¿no? Entonces, en cada uno de los países, por ejemplo, acá en Santa Cruz, por ejemplo, no se puede crear, digamos, una industria, digamos, en el centro de la ciudad. Entonces, ¿dónde se tiene que crear este caso? En el parque, este caso industrial que existe, ¿no? Acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Por este caso, uno, por seguridad, este caso de la gente que vive, digamos, en la ciudad, y este caso en un lugar alejado, básicamente ahí simplemente cualquier problema que tenga, digamos, o este caso en la parte de control ecológico, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver, ¿no? Entonces la contaminación o este caso los desechos efluentes, por ejemplo, en un parque industrial, por ejemplo, ya está definido, digamos, cuáles son las políticas que tienen que, en este caso, tener cada una de las empresas dependiendo de los desechos que elimina, qué tipo de tratamiento tienen que hacer, digamos, a sus desechos sólidos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene, digamos, su particularidad. Y quién controla, en realidad controla, porque tendría que controlar, por ejemplo, la alcaldía y, en este caso, la prefectura, ¿no? Mediante el Departamento de Medio Ambiente. Esa ha sido, digamos, la evolución que ha tenido, digamos, la administración de la producción, ¿sí? O de operaciones. Bien, ahora vamos a hablar del sistema, este caso de producción. El sistema de producción básicamente acá se caracteriza porque básicamente, fundamentalmente podemos decir, habla, ¿no? De lo que serían las entradas, los procesos y las salidas y una retroalimentación. Entonces, para poder elaborar un bien o un servicio, básicamente yo tendría que tener que por ejemplo, para un bien, las materias primas, los materiales, la mano de obra que voy a requerir, la energía, información, ¿no? Entonces, en relación a la información, forma, qué tipo de materiales que se utiliza, qué sé yo, ¿no? Dimensiones, todo eso, ¿no? Del producto. Y acá ya se, digamos, en la planta se procesa, ¿no? Entonces, acá ya se tendrá que, digamos, todo el proceso productivo, los equipos y maquinarias que uno va a utilizar para elaborar, digamos, el bien o el servicio. Entonces, acá ya se elabora el producto y luego sale ya, en este caso, el producto terminado, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, uno tiene que hacer una retroalimentación, ¿no? Entonces, que se llama control, ¿sí? El control de la producción. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, por eso se hacen los controles de calidad, ¿no? Por ejemplo, una evaluación, podríamos decir acá, del producto, ¿no? Donde básicamente tenemos que ver el desempeño, si estamos cumpliendo con los objetivos o no, si básicamente no se está cumpliendo, se hacen las correcciones posibles, digamos, ya sea en el área de ingreso, lo que son, en este caso, los inputs, ¿no? Y en este caso, o en el área de procesos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo que le dije, ¿no? Observé que, por ejemplo, un trabajador que tenía que hacer un producto en media hora lo hacía en 25 minutos, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que, en este caso, recurrir? En el área de producción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un nuevo estudio de tiempo y definir un nuevo proceso de producción. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy, en este caso, corrigiendo. Estoy corrigiendo y estoy mejorando. ¿Para qué? Para que exista una buena productividad, una mejor productividad, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, yo hago un control por eso, ¿no? Hago un seguimiento. Entonces, y ese es el sistema de control. Algunos ejemplos de sistemas productivos. Por ejemplo, acá ustedes tienen el gráfico, ¿no? En la producción, digamos, de la leche fluida. Entonces acá, por ejemplo, el sistema llega, almacena, en este caso en los tanques de almacenamiento, podríamos decir, la leche, y de ahí va, por ejemplo, a un proceso de pasteurización, son intercambiadores de calor, ¿sí? Donde básicamente el objetivo acá es, por ejemplo, de eliminar los microorganismos para que luego, en este caso, los almacenen ahí y no se dañe, digamos, la leche, ¿no? Estos tanques básicamente son especiales, donde básicamente tienen refrigerado, por ejemplo, a la leche a una determinada temperatura. Entonces, una vez que tienen ahí, por ejemplo, lo que hacen es, por ejemplo, para la leche fluida, lo que hacen es estandarizar, digamos, podemos decir, el contenido graso, ¿sí? Una vez que han estandarizado, seguidamente lo que hacen es, en este caso, envasar, ¿no? Entonces los envasan, los llevan a almacenes y de ahí ya hacen la distribución, ¿no? Que es un sistema de producción.
A nosotros nos interesa, por ejemplo, desde la materia prima hasta este caso el producto terminado, ¿no? Entonces, que serían en almacenes, ¿no? Entonces, ya cómo llevan, cómo distribuyen eso. Acá dice, ¿no? En los sistemas productivos concurren, digamos, materiales, trabajo e información para producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de producción, que es en realidad, por ejemplo, cómo se produce la madera, ¿no? Que es la materia prima para otros, en este caso, productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proceso de producción de la madera, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Desde la siembra o de la semilla, o una vez sembrada la semilla, ¿no? Se generan los plantines, una vez que tenemos los plantines, esos plantines se las, en este caso, planta, se espera que se desarrolle, este caso, el árbol, ¿no? Una vez que se ha desarrollado el árbol, empiezan a hacer el talado, ¿no? Entonces, el corte de la madera y a partir de ahí ya, digamos, distribuyen, digamos, a los aceraderos, ¿no? En los aceraderos ya es otro proceso de producción, donde básicamente ya, en este caso, hacen el corte de las maderas, ¿no? De acuerdo a dimensiones, ¿no? Entonces, son procesos diferentes, ¿no? Entonces, y estos, por ejemplo, ya son materia prima, por ejemplo, para digamos, la producción de los árboles, por ejemplo, ya se van a los aceraderos, entonces, y esta a su vez se convierte, digamos, en materias primas para, este caso, las mueblerías o las, ¿no? Entonces, de ahí ustedes tienen, digamos, el esquema de producción. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo cuál es el circuito, ¿no? Entonces, desde la producción de los árboles, acá el corte, ¿no? Después ya se llevan a los aceraderos, se transforma en este caso materia prima, que es la madera, y luego ya en producto, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, podemos ir viendo, ¿no? Otro, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, una relación, digamos, entre lo que es un bien y un servicio. Por ejemplo, acá están produciendo computadores. Entonces, y acá, por ejemplo, hay un servicio, ¿no? Todos los dos servicios que ustedes quieren. Entonces, dice acá, para la administración de la producción, sí, es tan importante la producción de bienes, por ejemplo, computadoras, ¿no? Entonces, acá estamos produciendo computadoras, como este caso la de servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hospital o un restaurante. Por ejemplo, acá una odontóloga está con la niña y que lo que hace para distraerla y poder observar, digamos, su dentadura, lo que le ha hecho es colocarle, digamos, una nariz de payaso, ¿no? Mientras la niña este caso, se distrae, la doctora, por ejemplo, está haciendo su revisión, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, es su procedimiento, es su proceso de ella, ¿no? De este caso, doctora, ¿no? Y acá ustedes, por ejemplo, ven servicio en un restaurante, ¿no? Entonces, donde básicamente, acá, por ejemplo, cómo se presta el servicio. Ahora, el producto sería, en este caso, los platos, ¿no? Ahora, cómo se elabora, por ejemplo, los platos es otro proceso, ¿no? Entonces, acá se observa cómo se presta el servicio, qué es lo que se le da primero, por ejemplo, el garzón le dará, pues, en este caso, la carta, después el cliente lo que hace es elegir el plato, y en este caso el garzón lo que hace es tomar, digamos, apuntes de este caso el plato que va a pedir, y luego se dirige, digamos, a parte de la cocina y solicita, en este caso, que le preparen, digamos, el producto, ¿no? Que sería el plato. Entonces, fíjense que ahí, por ejemplo, tenemos un sistema de producción.